En esta diapositiva nos están mostrando los derivados de dos vitaminas más, que son la vitamina 9, que son los folatos, y sus derivados. Y otros derivados de la vitamina B12, que son las cobalaminas o cobamidas. Entonces, con relación a los folatos, entonces, la forma activa de los folatos son los tetrahidrofolatos. Los tetrahidrofolatos están formados por un anillo doble, que es el anillo pteridina, ácido paraaminobenzoico, y estas sustancias están unidas a 3 a 8 o más ácidos glutámicos, que están unidos no por el clásico enlace peptídico en el cual el grupo carboxilo, alfa carboxilo se une con el grupo alfa amino, sino que se están uniendo los ácidos glutámicos por su grupo gamma carboxilo con el grupo alfa amino. Los folatos no son la forma activa, entonces para su activación, es decir, para su conversión en tetrahidrofolato, deben presentar dos reducciones. La enzima que cataliza la reducción del folato a dihidrofolato y la enzima que cataliza la reducción del dihidrofolato a tetrahidrofolato es la misma enzima que se llama la dihidrofolato reductasa. Los electrones los obtiene del NADPH, cede los electrones al folato para convertirse en 7,8 dihidrofolato y el NADPH se oxida a NADP. Lo mismo la segunda reducción de 7,8 dihidrofolato a 5,6,7,8 tetrahidrofolato. Nuevamente los electrones los cede el NADPH y este se oxida al ceder los electrones a NADP. Nos dicen que el carbono 6 se vuelve un carbono asimétrico, que no era asimétrico, se vuelve un carbono asimétrico. Se han desarrollado una serie de sustancias, aminopterina, metrotexate, trimetoprim sulfa y pirimetamina, que tienen una estructura similar a los dihidrofolatos. Entonces estos medicamentos son inhibidores de la enzima dihidrofolato reductasa. La inhibición más importante in vivo no es la transformación de folato a dihidrofolato, sino la inhibición de la transformación del dihidrofolato a tetrahidrofolato. Entonces, aminopterina y metrotexate se utilizan en el tratamiento de cánceres, básicamente inhibiendo la síntesis de nucleótidos de timina que son necesarios para el proceso de replicación. Y también se han desarrollado inhibidores de dihidrofolato reductasa bacteriana, como el trimetoprim, que sirven como antibióticos. La pirimetamina es un inhibidor de dihidrofolato reductasa de parásitos, entonces la pirimetamina se utiliza como un antiparasitario. En esta figura nos están mostrando la estructura de uno de los tetrahidrofolatos, que es el metilén tetrahidrofolato. En este caso, el grupo metilén está unido tanto a los nitrógeno 5 como a los nitrógeno 7. Es decir, estos tetrahidrofolatos básicamente lo que participan son en reacciones de transferencia de un carbono, que puede ser metilo, mimino, etc. Y esos compuestos de un carbono o están unidos al nitrógeno 5 o están unidos al nitrógeno 10 o están unidos a los dos nitrógenos. En esta parte de la figura nos están mostrando las transformaciones entre los diferentes tetrahidrofolatos. Entonces 10-formil, porque hay un grupo formilo unido al nitrógeno 10, 5,10-metenil, 5,10-metilén, 5-metil, 5-formimino. Nos dicen que de todos estos tetrahidrofolatos, 5-formil, de todos estos el más reducido es el metil. ¿Por qué? Porque es el carbono que, como está interactuando
con 3 hidrógenos y el carbono es más electronegativo, entonces es un carbono que está más rico en electrones, tiene más electrones, por lo tanto se dice que está más reducido. Cuando el carbono interactúa con grupos más electronegativos que él, entonces pierde los electrones, entonces se dice que está oxidado, porque oxidación es igual a pérdida de electrones. Entonces resaltan en el libro básicamente qué reacciones. Una, la reacción en la cual utilizando 5-metil tetrahidrofolato, una enzima que es la metionina sintetasa, nos convierte la homocisteína en metionina. Nos señalan también, nos resaltan cómo el 5,10 metilén tetrahidrofolato entonces transfiere grupos de un carbón, por ejemplo, para la conversión, la metilación del uracilo y convertirlo en timina. Además nos dicen que como el grupo metilén se convierte en un grupo metilo, entonces además de transferir un compuesto de un carbón, también produce una reducción. Por eso el tetrahidrofolato cede 2 electrones y se convierte en dihidrofolato. También nos resaltan en el libro que el 5,10 metilén tetrahidrofolato cede compuestos de un carbono en una reacción, por ejemplo, para convertir el aminoácido glicina en el aminoácido serina. De la misma manera, el 5,10 metilén tetrahidrofolato participa cediendo compuestos de un carbono en una reacción catalizada por la enzima de clivaje de glicina, que también participa en la síntesis de glicina. Entonces aquí están todos los diferentes tipos de tetrahidrofolatos, los grupos que están unidos y la forma como sintetizan con los nombres de las respectivas enzimas que catalizan cada una de esas reacciones. Aquí nos resalta, por ejemplo, el 10-formil tetrahidrofolato se utiliza para la síntesis de formilmetionil tRNA, que es un tRNA que participa en la síntesis de proteínas en los procariotes. Lo mismo, el 10-formil tetrahidrofolato participa en reacciones en la síntesis de los anillos de purina, tanto adenina como guanina, tanto en procariotes como en eucariotes. Y finalmente aquí nos están mostrando cómo la histidina cede un grupo para la síntesis a partir de tetrahidrofolato de 5-formimino tetrahidrofolato. Finalmente, en esta parte nos están mostrando derivados de la vitamina B12. Entonces la vitamina B12 cuando se sintetiza, nos dicen, entonces hace que al cobalto, a través de uno de sus enlaces, se una cianuro. Los otros enlaces que forma el cobalto, entonces lo forma con nitrógenos, que en su gran mayoría el nitrógeno está formando enlaces amida. Entonces por eso dice que la vitamina B12 activa también se llama cobamida, o que digamos que de una manera menos precisa también se llama cobalaminas, porque el cobalto está unido a varias aminas, pero no son aminas, sino la gran mayoría son amidas. Aquí nos están mostrando que el cobalto también forma un enlace con una sustancia que se llama dimetilbenzimidazol o DMB. Nos dicen que in vivo, en las células, este cianuro es reemplazado por un hidroxilo o por una molécula de agua, y que en la forma como sirve de cofactor para ciertas enzimas, este grupo cianuro puede ser reemplazado por un grupo metilo y se llama metilcobalamina, o este grupo cianuro es reemplazado por un 5'-desoxiadenosina. Por eso se llama 5'-desoxiadenosilcobalamina. Entonces, la metilcobalamina es un cofactor en esta reacción catalizada por la metionina sintetasa, es decir, esta vitamina se necesita para la síntesis de metionina. Y la 5-desoxiadenosilcobalamina es un cofactor para la enzima metilmalonilcoamutasa. Entonces
ustedes acuérdense que los ácidos grasos de cadena impar producen propionil-CoA y el propionil-CoA se convierte en metilmalonil-CoA, el cual después se debe convertir en succinil-CoA. En esas transformaciones se requiere la enzima metilmalonil-CoA mutasa y esa enzima requiere un cofactor que es la 5' desocsiadenosil cobalamina.